Antes de abordar ese tema, conviene ir haciendo algunas distinciones. En primer lugar, una causal de improcedencia es distinto de un presupuesto procesal. Muchas veces el Poder Judicial va a equiparar estos conceptos y tiene consecuencias graves, porque bajo el pretexto de que una causal de improcedencia es un sinónimo de un presupuesto procesal, se pueden legislar e imponer una infinidad de causales de improcedencia que vienen redundando en una denegación de justicia. En ese sentido, es importante que tengamos en mente que los presupuestos procesales van a ser los elementos o requisitos necesarios para la existencia de un procedimiento válido. Y el concepto de causal de improcedencia es opuesto, porque una causal de improcedencia es una restricción a la acción de amparo en este caso. En ese sentido, vamos a tener que hay presupuestos procesales universales, es decir, que están presentes en todo procedimiento. Incluso a nivel doctrinal van a encontrar que se hablan de la existencia de una demanda, de la competencia del órgano y de la capacidad procesal como los presupuestos procesales comunes a todos los juicios. Ahora, también van a existir algunas causales de improcedencia, pero ya hablando de causales de improcedencia, que están vinculadas al correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Entre ellas vamos a adicionar a lo que ya habíamos visto la ausencia de cosa juzgada, la litispendencia y la conexidad. Es muy importante también que no estemos casados con la idea de que la cosa juzgada va a ser alguna restricción absoluta, porque incluso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el concepto de cosa juzgada aparente. ¿Qué quiere decir la cosa juzgada aparente? Quiere decir que existió un procedimiento en el cual no se siguió el debido proceso y se emite una resolución. Esa resolución va a estar viciada por lo mismo de que se incumplió con el debido proceso. O también en casos ya muchísimo más graves es que simplemente se hizo una simulación de un procedimiento para exonerar a alguien, a alguna autoridad. Entonces tengan eso en cuenta. También en el caso del juicio de amparo va a haber algunas restricciones específicas que se van a dar con motivo o algunos requisitos, si lo quieren ver, son requisitos para la existencia del procedimiento de amparo que van a establecerse en función de los lineamientos que establece la propia Constitución. Por ejemplo, ya lo habíamos visto, que el quejoso aduzca que el acto viola sus derechos humanos y garantías, que los derechos humanos y garantías involucrados estén reconocidos por la Constitución o un tratado internacional, que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, que se observe el principio de definitividad y que el acto reclamado no sea de carácter irrecurrible o inatacable según lo establece la Constitución. Al respecto, también es importante que veamos algunos lineamientos que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando habla del principio de accesibilidad de los recursos judiciales. Y aquí dice que debe ser accesible, esto es, no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitivo deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente. Entonces, podemos tener aquí algunos lineamientos generales. Las causales de improcedencia, al ser restricciones al derecho de acceso a la justicia, son de interpretación estricta. También, al ser normas relativas a los derechos humanos, debe aplicarse el principio pro persona. Recordemos que toda la institución jurídica del juicio de amparo debe interpretarse con este principio que está positivado tanto a nivel constitucional como a nivel internacional. Y deben ser mínimas los requisitos para acceder a este procedimiento, como ya lo vimos con ese criterio de la Corte Interamericana. Y también se debe ponderar cada restricción que se quiera establecer
con el derecho a ser oído para la determinación de los derechos establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la obligación de resolver el fondo establecida en el artículo 25.2 inciso A de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, van a encontrar que también la Corte Interamericana ha reconocido que la existencia de algunas causales de improcedencia o de requisitos, más bien habla de requisitos de admisión o de admisibilidad, son válidos. Pero ahora, bajo esa óptica tenemos que preguntarnos qué causales de improcedencia son válidas y cuáles no. Y aquí vamos a tener dos criterios, porque no va a ser lo mismo que analicemos la convencionalidad de las causales de improcedencia o que analicemos la constitucionalidad de las causales de improcedencia. Recordemos que cuando estamos haciendo un análisis de regularidad normativa estamos contrastando normas inferiores con una norma de rango superior. Y aquí recordemos que puede darse el caso de que una causal de improcedencia sea constitucional, pero que viole un tratado internacional. Y aquí, miren, hablando de las irregularidades, vamos a poner un caso, por ejemplo, una causal de improcedencia que prohíba a las mujeres promover el juicio de amparo. Esa causal de improcedencia va a resultar irregular tanto a la luz del artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de igualdad, y el artículo 1 que prohíbe la discriminación en función o en razón de género. Entonces, aquí este es un claro ejemplo de que no todas las causales de improcedencia que se le ocurran al legislador o a los jueces van a ser válidas. Hay ciertos lineamientos que se deben seguir. Ya vimos que si hay algunos requisitos, unos presupuestos procesales, pues bueno, ahí sí hace sentido de que existan esos presupuestos procesales y que se vean de alguna forma reflejados en las restricciones que va a haber en las causales de improcedencia. También ya vimos que resulta válido desde un punto de vista de derecho positivo, porque tenemos derechos como el acceso a la justicia, las formalidades esenciales del procedimiento, que se establezcan algunas causales de improcedencia que justifiquen su existencia precisamente en aquellos lineamientos que sirven para tener un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos algunos lineamientos específicos en la Constitución para el juicio de amparo? Algunos de ellos van a resultar convencionales y algunos otros no va a ser así. Y aquí al respecto podemos poner estos dos gráficos. Va a haber algunas causales de improcedencia que pueden ser al mismo tiempo inconstitucionales y también inconvencionales, pero puede haber algunas que solamente tengan una irregularidad a la luz de un tratado internacional y no así respecto de la Constitución. También es importante cuando estemos analizando el tema de las causales de improcedencia que veamos que también existe el principio de progresividad, y hemos visto que el principio de progresividad tiene una dimensión negativa en el sentido de establecer una prohibición a las regresiones o a la regresividad en términos normativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se le reconocen ciertos alcances a una institución jurídica que beneficia a los derechos humanos, no se le pueden restar esos alcances. Bajo esa óptica, es importante que veamos que la ley de amparo anterior tenía 18 causales de improcedencia y la actual tiene 23. Además, recordemos que también en términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, existe una obligación a cargo del Estado mexicano de desarrollar las posibilidades del recurso judicial. Entonces, ¿cómo es que se va a cumplir con esa obligación si en lugar de ir eliminando las causales de improcedencia se están aumentando? Entonces, esto ya de inicio nos da una alerta de que probablemente se están incumpliendo con estos lineamientos de derecho positivo, y eso va a redundar en que algunas de las causales de improcedencia
ya sean inconstitucionales o inconvencionales. Ahora, algo que también es importante que analicemos, ¿es posible que la jurisprudencia establezca causales de improcedencia? Recordemos que el derecho de acceso a la justicia está establecido tanto en la Constitución, en los tratados internacionales y en la ley. Pero ¿es válido que una jurisprudencia establezca causales de improcedencia? Recordemos que la jurisprudencia solamente se puede crear en situaciones de interpretación, pero ahí habría que cuestionarse si es válido que la jurisprudencia establezca estas restricciones al derecho a la justicia. Y a manera de ejemplo quiero ponerles algo en tela de juicio porque, miren, el artículo 61 establece una causal de improcedencia relativa y dice así: el juicio de amparo es improcedente, fracción 23, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos o de esta ley. ¿Qué pasa si se usa una disposición como la contenida en el capítulo de cumplimiento y ejecución, en el título tercero de la Ley de Amparo, capítulo primero, que dice: el presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico? Y esto es para efectos de los procedimientos de cumplimiento de las sentencias de amparo. Pero ¿qué pasa si un juez dice: oye, pues toda vez que el presidente de la República no puede ser considerado autoridad responsable, pues en aplicación de la fracción 23, todos los amparos que lleguen a ese juzgado en los que se reclamen actos reclamados provenientes del Ejecutivo, pues se van a desechar por notoriamente improcedentes? Entonces vean el peligro de que se abra la puerta a que las causales de improcedencia puedan ser, uno, establecidas por el legislador a su antojo, cosa que no es así, porque la Constitución establece los lineamientos. Además ya vimos que hay criterios de la Corte Interamericana que dice que los requisitos deben ser mínimos. Pero vamos un poco más allá, que existan causales de improcedencia creadas por la jurisprudencia. La jurisprudencia, recuerden que tal y como está positivada en nuestra Constitución, es una norma general, y esa norma general, por lo tanto, constituye en excepción al principio de división de poderes. Por lo tanto, tiene unos alcances muy acotados. Pero si vamos a permitir que jurisprudencialmente se creen más causales de improcedencia, pues la verdad ya se está haciendo un uso abusivo de la facultad establecida en el 94 constitucional. Además, recordemos que si estamos hablando de causales de improcedencia, estamos hablando de normas relativas a derechos humanos, y por lo tanto le resulta aplicable el principio pro persona. Entonces sería muy cuestionable que existiera una jurisprudencia que estableciera una causal de improcedencia que no esté prevista en ley. Es decir, las causales de improcedencia establecidas con fundamento únicamente en la jurisprudencia probablemente están violando el principio pro persona, de ahí que puedan resultar inconstitucionales. Entonces, o ilegales si lo vemos al contraste con la ley. Entonces, cuando estemos analizando el tema de las causales de improcedencia, tenemos que estar conscientes de que va a haber algunas que son inconstitucionales, va a haber otras que son inconvencionales y otras que no van a tener fundamento en ley.